está cobrando mucha fuerza y que es muy fácil de llevar a cabo y que también se puede convertir en una fuente de ingresos, que son los podcasts. Y yo había dejado la pregunta de que cuáles son los temas más populares a nivel mundial. Yo siento como que varía muchísimo, depende el tipo de contenido incluso. A mí, en mi caso, el podcast que más se ha escuchado aquí fue uno que yo hice con Carolina Santana. Y fuera del país hay una conversación con Glency Feliz, podcast de emprendimiento, el tema de emprendimiento. ¿Cuánta gente puede llegar a escuchar? Bueno, perdón, los de nutrición. Tema keto, tema fasting. Claro. ¿Cuánta gente puede llegar a escuchar, por ejemplo, un podcast de aquí? Decenas de miles, puede ser. Decenas de miles. Decenas de miles de personas. ¿Cuánto ha sido el podcast más escuchado? El mío un poquito más de 1000 personas. ¿El tuyo, María Consuelo? El de nosotros también, un poquito más de 1000 descargas. ¿Y el tuyo? Ya sí, el mío tiene más, un poco más. Un poco más. ¿Y tú, cuáles son los temas? ¿Cuánto, mi amor? Sí, pero sí. Son las chicas. A todas mis chicas, pero sigue siendo, o sea, tengo el punto de comparación, sigue siendo todavía una plataforma nueva, exactamente. ¿Y cuáles son los más populares para pero ti? A nivel general, lo que yo he visto, yo pudiera decir que los más populares están entre crecimiento personal, comedia y nutrición. Pero, como bien dijo Jorge, puede variar de país en país o de región en región, porque de repente lo que le interesa a una región es business. Lo que interesa en un día puede ser que tú quieres oír un programa de comedia. ¿Ustedes consumen podcast de otros países? Claro, yo consumo. Claro, tuvieron que haber aprendido de algún lado. Con diferentes cristales, uno lo ve como un oyente, uno lo ve como un productor, uno lo ve como cosas que uno pudiera aplicar. Y mejorar. Yo creo que cada vez los contenidos van más dirigidos a un público en específico y hay para todos los públicos. Es como lo que sucede en YouTube. Hace poco salió en las noticias un joven dominicano que tiene un canal de YouTube que es sobre cómo criar peces beta, que tiene miles y miles y miles de seguidores en el mundo entero. Entonces, a lo mejor lo que a ti te parezca más bizarro, tiene muchísimos seguidores. Se hizo un podcast de un papá y un hijo hablando de los episodios de The Walking Dead, me parece. Cuando se terminaba el episodio, el papá y el hijo se sentaban a comentar el podcast y ese fue uno de los podcasts más escuchados en Estados Unidos. Una pregunta, María. Mira, yo podía hacer eso con Game of Thrones. Mira. No, María Consuelo, Bairán. Se puede hacer un podcast interactivo. Claro. Sí, ¿cómo se hace interactivo, por ejemplo? Mira, a veces uno hace un podcast, yo no lo he hecho, pero lo he visto que lo hacen otras personas. Puede ser como respondiendo preguntas del público y se hacen live shows. Eso es algo que ya, por ejemplo, cuando tú tienes un arrastre grande, tú invitas a tu audiencia exactamente, y haces un live show. De hecho, hay unos chicos de... Lo de lenguas calvas. De lenguas calvas, que es otro concepto un poco diferente. Hicieron, sí. Claro. Pero han hecho 2 live shows y han sido sumamente exitosos. Bueno, pues ya saben, señores, hemos aprendido un poco sobre podcast aquí con pioneros. Ya saben dónde seguir. Se meten en Spotify, Apple Podcast, Google, cualquier plataforma. Sí, pero que la TuneIn. Sí, los más populares aquí son Spotify y TuneIn. Y Spreaker es muy bueno. a todas mis chicas a Irán Toribio. Sí. Y ahí hay información para mujeres y conversaciones con mujeres muy interesantes. A Jorge Chalhub, que habló con su abuelo el otro día, una conversación maravillosa, porque ahí sí hay aprendizaje. Y a María Consuelo Bonilla con sus 4 colegas, que eso es una cura. Oírlas hablar es una cura. Se llama Revísate, please. Y una crítica a la estupidez de la gente. Así es como ella lo define.